Cuando entramos en el museo, la primera planta está enteramente dedicada a creaciones de diversas culturas, etnias, religiones y épocas del continente africano. La primera sala, que es la que vemos la que estamos viendo en pantalla, la primera sala está dedicado a creaciones de una cultura o una etnia que es la cultura Fang, que es una cultura y desde luego es una lengua que se encuentra todavía hoy en día en lo que es Guinea Ecuatorial. Bien, lo que estamos viendo son unas estatuillas oscuras, prácticamente negras, aunque presentan curiosos brillos, y estas estatuillas se las suele denominar con el nombre común de fetiche, por tanto, fetiches Fang. Si buscamos simplemente por internet, por Google, y ponemos fetiches Fang, podemos encontrar tanto textos cuanto imágenes. Bien, el primer comentario y la primera reflexión que nos podríamos hacer es sobre el nombre común con el que se las designa. Porque se las designa con el nombre de fetiche. Bien, la palabra fetiche es una palabra, dicen que de origen portugués, también podría ser de origen francés. Es una palabra que viene del latín, viene de factum, por tanto, lo que designa es algo que ha sido hecho, es un hecho, y hecho evidentemente por el ser humano. Por tanto, se insiste en la materialidad del objeto fabricado. Pero la palabra fetiche también está relacionada con el adjetivo facticio, factice en francés. Y facticio califica algo, significa artificial. Por tanto, califica algún objeto que no es natural. Y cuando se emplea en este caso el calificativo de artificial, no solo se está indicando que no es un producto natural, por tanto es un producto realizado por los seres humanos, sino que también lo que se está diciendo es que este objeto no es, no sé muy bien cómo calificarlo, es ilusorio, está entre lo ilusorio y lo falso. Es decir, es algo que no es normal, algo que presta a engaño, algo que es como una manipulación. Es decir, son toda una serie de nombres, de sustantivos y de adjetivos que de algún modo expresan una mirada denigrante de este objeto. Este objeto no es un objeto elevado, sino por el contrario, es un objeto que tiene que ver con la trampa y con el engaño. Y por tanto, obviamente, lo que estamos haciendo es lanzar una mirada despreciativa que rebaja y rechaza estos objetos. Es decir, el sustantivo fetiche, que es el que más se suele utilizar, está cargado o denotado, iba a decir casi ideológicamente, y expresa una mirada que rechaza estas piezas. Bien, lo que estamos viendo, estas piezas, que reciben también el nombre de los Eyema Bieri, son unas estatuillas talladas en madera. Son unas estatuillas que suelen tener, pongamos, entre unos 30 y 50 centímetros de alto. Las piezas la mayoría que se conocen suelen ser de finales del siglo XIX, pero evidentemente son piezas que tienen un origen muy anterior. Lo único que son las primeras conservadas suelen datar de este periodo. También hay piezas de principios del siglo XX. Y estas estatuillas se servían
se colocaban a un lado de un contenedor, una jarra, que protegía, que encerraba los restos de un difunto, normalmente la calavera y algunos huesos. Y por tanto, esta figura era en realidad la imagen o el depositorio de algún espíritu protector que velaba sobre un difunto. Por tanto, es una estatuilla con una función eminentemente mágica. Bien, como estos fetiches, estos objetos, tienen como función guardar y defender a un difunto, y como por otra parte entraban a formar parte de rituales durante los cuales se les interrogaba acerca del destino, de lo que aguardaba a una persona o a una comunidad, estos objetos evidentemente tenían que poder defender y responder a quienes les interrogaban. Por tanto, tenían que estar dotados de vida. Obviamente, para poder dotarlos de vida hacía falta mantenerlos en vida y por tanto hacía falta alimentarlos. Al igual que ha ocurrido en muchas culturas antiguas, se les hacía una serie de ofrendas para alimentar a estas figuras, y en este caso la alimentación consistía en recubrirlas de materias orgánicas. Se las recubría normalmente de grasa, de aceites, de aceite de palma y de sangre. Y por tanto el color negro que presentan estas estatuillas no significa, no es el color del ébano, no es el color de una madera, sino el color negro es debido a la costra formada por estas materias que durante años en rituales con las que se les ha ido embadurnando hasta formar una costra negruzca, lo cual significa que evidentemente estas piezas han formado parte, han sido utilizadas en rituales. Y si nos fijamos en las imágenes de estas tres tallas, vemos que presentan varias superficies brillantes. Estos brillos no solo están causados por el foco que los ilumina, sino que están causados por la exudación de materiales orgánicos. Teniendo en cuenta que estos alimentos son grasos, son básicamente materiales grasos, con el calor del foco, en algunos puntos la grasa se va fundiendo y otorga un curioso aspecto brillante a algunas partes de la figura, lo cual por otra parte es muy importante porque estas exudaciones van variando con el tiempo, con la temperatura, y por tanto dan la sensación que estas figuritas están evidentemente vivas. Bien, lo que querría comentar estamos hablando de un fetiche, es decir, de una figura realizada en madera, de una escultura de madera que pertenece al mundo sagrado, que está en el mundo sagrado o mágico, puesto que protege o vela sobre los restos de un difunto y al mismo tiempo entra en contacto con los seres vivos para responder a determinadas preguntas. Bien, cabe preguntarse, ¿estas estatuillas son únicas? ¿No podemos encontrar piezas similares en otras culturas? Por ejemplo, miremos estas tallas medievales. Fijémonos que las he denominado tallas, y lo que estamos viendo en realidad son unas figuras antropomórficas entre lo humano y lo divino. Representan a María, la madre del Hijo de Dios, que es una humana, pero una humana que ascendió a los cielos y que por tanto tiene un peculiar
un peculiar o ambiguo estatuto, es humana, pero no podemos decir que sea una diosa, aunque, digamos, su destino final sea el propio de las divinidades. Y, por tanto, es una talla de madera. En una de estas tallas es la Moreneta de Montserrat, es una talla medieval de color negruzco, fruto en este caso, no sé si de los aceites con los cuales se le ha ido honrando, o fruto del humo de los cirios con los que se le ha ido alumbrando. Lo cierto es que también la madera presenta una pátina negra. Fijémonos que he utilizado la palabra talla para nombrarla, no he utilizado el sustantivo fetiche. Es decir, he utilizado una palabra que denota cómo ha sido fabricado manual, físicamente, esta estatuilla, e indica al mismo tiempo con qué material ha sido realizado, porque la palabra talla solo se aplica a piezas realizadas, a estatuillas, a piezas realizadas con madera. Bien, por tanto, es curioso esta distinta denominación cuando nos encontramos con unas piezas que por tamaño, casi diría, por tamaño, por material, por técnica y prácticamente por función, son idénticas a los Eyena-Vieri de la cultura Fang. Pensemos ahora en las grandes estatuas griegas, pongamos del siglo VI antes de Cristo, estatuas un poco anteriores a la época plenamente clásica del mundo de la Grecia antigua. Estas estatuas son estatuas que representan a jóvenes varones erguidos, que parecen andar y que, digamos, se enfrentan al espectador. Fijemos que en este caso he utilizado el término con los cuales se los siempre denominan, se denominan estatuas, no fetiches. Y, sin embargo, podrían tener alguna relación con los fetiches. Estas estatuas se llaman kouroi. Kouros en griego significa joven, y por tanto kouroi significa jóvenes o imágenes o representaciones o dobles de jóvenes. Estas estatuas están hechas de piedra o de mármol. Son mucho más grandes que los fetiches Fang o que las tallas medievales, como hemos visto anteriormente, puesto que tienen un tamaño natural o incluso tienen un tamaño superior al tamaño natural. Estas piezas estas piezas tenían una función muy concreta. Pertenecían al mundo funerario, al igual que los fetiches Fang. En la Grecia antigua, así como en el mundo mesopotámico, contrariamente a lo que ocurría en el Egipto faraónico, la vida se terminaba con la muerte. Quiero decir, así como en el Egipto faraónico se creía en una vida en el más allá, y una vida que en realidad prolongaba la vida terrenal, y por tanto era presentado como una vida no de tristeza, no de penurias, sino una vida tan cómoda, placentera y en parajes tan seductores y tan adaptados a la vida humana como los campos que bordean el Nilo, que eran campos fértiles, dado que estaban cultivados gracias a las previas inundaciones del Nilo, que aportaban tierras fértiles y que por otra parte las irrigaban. Bien,
la imagen del más allá iba comentando que la vida, el concepto de la muerte, de la vida tras la muerte en Grecia, era una visión absolutamente pesimista. Se describía el mundo de los muertos como un mundo de sombras, de espectros, de seres desencarnados, desmaterializados, de seres que no tenían ninguna consistencia, es decir, básicamente un mundo de almas en pena. Por tanto, nada que ver con el concepto de la vida vital en el más allá que se tenía en el Egipto faraónico. Es decir, cuando una persona en la Grecia antigua fallecía, exhalaba un último soplo. Este último soplo era literalmente, salía por la boca, y lo que ascendía era una diminuta figura que era un doble del difunto, un doble hecho de aire o de humo que revoloteaba encima de la cabeza del fallecido. Revoloteaba porque la psique, que se suele traducir por alma, pero evidentemente el término alma remite o digamos tiene connotaciones cristianas que nada tiene que ver con la cultura de la Grecia antigua. La psique era un doble, efectivamente, era lo único que quedaba cuando el cuerpo desaparecía. La psique estaba íntimamente ligada al cuerpo. No era la energía o la vitalidad, era algo así como la energía o la vitalidad. Era lo que mantenía el cuerpo en vida. Pero la psique en vida no se manifestaba especialmente mientras el ser pudiera vivir tranquilamente. Solo empezaba a manifestarse y a quejarse en cuanto el cuerpo desaparecía, porque entonces la psique quedaba sin sentido, quedaba al mismo tiempo sin sustento, y por tanto acababa convirtiendo en un espectro o en un fantasma que revoloteaba por los exteriores de los cementerios y molestaba, asustaba o ahuyentaba a los seres vivos. Por tanto, en cuanto una persona fallecía, después del enterramiento, era necesario, para que la psique no molestara a los seres vivos, era necesaria dotarla de un nuevo cuerpo, y de un nuevo cuerpo, en este caso, imperecedero, de modo que el problema que había acaecido con la desaparición del cuerpo no se volviera a producir. Este cuerpo era un cuerpo en mármol, en piedra, a veces en terracota, o en bronce. Era un cuerpo, por tanto, hecho con una materia que no se descomponía y que vivía mucho más, permanecía mucho más tiempo que la vida de un ser humano. Las estatuas griegas, por tanto, estas estatuas que estamos viendo, los kuroi, son dobles, son cuerpos, no son retratos del difunto, sino que son cuerpos antropomórficos que se situaban encima de las tumbas y que permitían que la psique del difunto se reencontrara con un cuerpo y pudiera, digamos, seguir, entre comillas, viviendo, por ejemplo, protegiendo a la tumba y, desde luego, ya no molestando más al resto de los seres vivos. Al mismo tiempo, la psique mantenía en vida la estatua y, por tanto, cualquier persona que pasaba casualmente o intencionalmente ante la tumba tenía que recogerse durante un momento y entrar en contacto con la estatua pensando en el difunto que se encontraba enterrado en aquel lugar. Es decir, la estatua era, por un lado, protegía al difunto y protegía a los vivos de la presencia turbadora de la psique
que si no hubiera existido esta estatua, hubiera constituido un problema o una amenaza, un peligro para la comunidad de los vivos. La estatua griega, por tanto, en absoluto es un objeto decorativo. Es un objeto que pertenece al mundo entre la magia y la religión y, de nuevo, está en contacto con el mundo de los muertos. Las dos estatuas hechas por Miguel Ángel, estatuas decorativas, en absoluto, forman parte de la tumba de los Médicis. Son estatuas ligadas también al mundo funerario. Son alegorías del tiempo, de las pasiones, no son evidentemente retratos del difunto, y tampoco son cuerpos imperecederos para que el alma del difunto pueda morar en ellos, ya que evidentemente en el universo cristiano las almas desaparecen de la faz de la tierra, ascienden o descienden esperando el final de los tiempos, cuando los cuerpos resucitarán y se reencontrarán con sus almas, un poco también como ocurría en la creencia de la Grecia antigua, en la que, gracias a las estatuas, las almas y los cuerpos se volvían a unir, no al final de los tiempos, sino en el tiempo presente. Bien, estas estatuas, por tanto, tienen la función de proteger y magnificar una tumba. Y por tanto son figuras que también son figuras que pertenecen al mundo, en este caso exclusivamente de la religión y no tanto de la magia. Cuando hablamos de estatuillas fan, utilizamos la palabra fetiche. Cuando estamos hablando de estatuas griegas, utilizamos la palabra figura o estatua. Cuando nos referimos a imágenes tridimensionales cristianas, hablamos o de estatuas o de tallas. Evidentemente, la palabra estatua o talla no es denigrante, sí lo es la palabra fetiche, y sin embargo, los fetiches cumplen funciones parecidas a la de las tallas o las estatuas, y al mismo tiempo son unas figuras que están situadas entre el mundo de los mortales y de los inmortales, de los vivos y de los muertos, teniendo, por otra parte, una función eminentemente protectora. Vamos a dejar esta sala y nos vamos a pasar a la siguiente, donde nos vamos a encontrar con un tipo de figura, un tipo de representación muy distinto que al mismo tiempo propio de una cultura que nada tiene que ver con la cultura del mundo fan.